De ninguna manera Ucrania podrá vencer a Rusia en el flanco oriental europeo, señala el senador republicano proveniente del estado de Alabama, Tommy Tuberville, quien se sumó a la larga lista de políticos detractores de la campaña antirrusa al expresar que nunca ha votado para que Kiev reciba un solo centavo de los contribuyentes de la potencia del norte. Como otros antes que él, señala que Ucrania no es rival para el poderoso ejército ruso y que las pruebas radican en la cantidad de pérdida de soldados y material bélico de Zelensky desde junio pasado. En medio de una supuesta contraofensiva, también suscribe que a estas alturas es un mal gasto grosero de recursos seguir desperdiciando dinero, armas y municiones contra Moscú. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Nuevamente desde la propia Washington, D.C., surgen detractores de la campaña antirrusa impulsada por Joe Biden en Europa del Este. Como ya se sabe, hay parlamentarios que desde febrero del 2022 se oponen férreamente a destinar grandes cantidades de dinero y armas a Kiev. No obstante, la Casa Blanca sigue haciendo caso omiso a los llamados del bipartidismo para que cesen los envíos de recursos y equipamiento bélico a Volodymyr Zelensky. Pero en las últimas horas, un senador se dio la tarea de expresar sus dudas sobre las posibilidades de que Ucrania pueda hacer mella al ejército ruso con su contraofensiva, que, por cierto, ha dado muy pobres resultados. Por tal razón, afirma que nunca ha votado por cederle un solo centavo a la nación exsoviética, hoy devenida en un fuerte aliado de Washington y Bruselas. El caso es que Tommy Tuberville, republicano y senador por Alabama, habló desde el espacio televisivo The Ingraham Angel, transmitido por la cadena Fox News. A través de esta pantalla aseguró que Ucrania no puede ganar contra Rusia, a pesar de la gran ayuda militar que se le esté bombeando para alimentar la lucha de poder occidental contra Moscú y para hacerse entender. Hizo una analogía basada en el deporte. En Washington, D.C. no hemos terminado de entender que al final del día, el de Zelensky es un equipo de secundaria, de la disciplina que quieran, baloncesto, fútbol, vóley, rugby o béisbol, jugando contra un equipo universitario muy bien entrenado y con más recursos. Ucrania no puede ganar, dijo Tuberville. Según el senador republicano, lo que está haciendo la clase política en la capital de la potencia del norte es tratar de quitarle la vista de encima al verdadero problema, que es la administración de Joe Biden y la gestión de los demócratas. Ambas son un desastre total. Anteriormente, en el programa televisivo, el moderador que le entrevistaba mencionó una investigación realizada en julio que reveló que más de la mitad de los ciudadanos, el 55% para ser más exactos, está en contra de que el Congreso autorice más fondos para Ucrania, mientras que el 51% dice que la potencia norteamericana ya ha hecho lo suficiente para ayudar a Kiev. Otro dato interesante del sondeo refiere que 71% de los republicanos se expresa contra el envío de más ayuda al gobierno ucraniano e instan al Congreso a detener tal despilfarro. Ni hablar de la propia ciudadanía, que el pasado domingo se concentró masivamente en Nueva York, frente a la sede de Naciones Unidas, para solicitar que cesen los suministros de armas y dinero. La concentración fue organizada por Humanity for Peace, una coalición internacional de paz que convocó para conmemorar el aniversario número 78 del primer uso mundial de una bomba atómica por parte de Washington en la ciudad japonesa de Hiroshima en 1945. Y no se trata de la primera ni la última que ha llamado a Biden a detener el financiamiento y el envío de armas. Sin embargo, el despacho Oval se muestra inflexible e insiste, solo unas semanas después del anuncio de los controvertidos envíos de municiones de racimo a Ucrania, en que no dudaremos. Y resalta que Biden habló en Lituania, tras la reciente cumbre de la OTAN en la capital Vilna, para
promocionar un programa a largo plazo para apuntalar a Kiev. Mientras tanto, un número cada vez mayor de republicanos en el Congreso se queja de los miles de millones de dólares de los contribuyentes que se canalizan hacia el conflicto paralelamente. La economía del país hace aguas, con una inflación galopante y los altos costos de la energía. Temas que, por cierto, han salido de los titulares de la prensa para dar lugar al irrestricto apoyo a Kiev. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, dejó constancia de que Zelensky no debería recibir un cheque en blanco. El expresidente Donald Trump, un aspirante a la carrera por la Casa Blanca del 2024, amenazó con detener la financiación del conflicto. También dijo el mes pasado que su país debería negarse a autorizar un solo envío adicional de las reservas de armas agotadas. Su rival por la nominación presidencial republicana del 2024, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, expresó asimismo y de forma abierta su escepticismo sobre la financiación de la confrontación. La representante por el estado de Georgia, Marjorie Taylor Greene, dijo que el Congreso no debería autorizar otro centavo para Ucrania, pues ese país no es el estado número 51 de la Unión. Su colega de Florida, Matt Gaetz, aportó sus críticas. Luego de copatrocinar el mes pasado una enmienda para impedir el envío de municiones de racimo a Ucrania, Gaetz criticó que la Casa Blanca actúe como si fuese la alcancía del mundo o, como también ha dicho, el banco con la chequera más presta a girar a quien lo pida. Y está claro que no se trata de una posición netamente republicana. Desde el bando demócrata han surgido igualmente fieros detractores, como el precandidato presidencial Robert F. Kennedy Jr., quien ha criticado repentinamente el papel del país en la pugna de poder contra Rusia. Y hasta independientes, como el senador Bernie Sanders, aseguran que la política exterior de Biden solo ha servido para fortalecer a Moscú. Recientemente, Sputnik News señalaba en un reporte que para la muy anunciada contraofensiva ucraniana, Occidente continúa proporcionando a las Fuerzas Armadas de Zelensky armamento que utilizan contra las tropas rusas, pero también contra la infraestructura civil. Desde el comienzo de la avanzada, el pasado 4 de junio, después de meses de retrasos por la falta de suministros militares de los donantes occidentales, las tropas de Kiev han enfrentado el poder de fuego ruso en el este. Pero en vista del fracaso registrado, se han dedicado a planificar y ejecutar ataques contra Crimea, por ejemplo, lo que se han cobrado varias vidas inocentes. Algunos números dan cuenta de que las donaciones occidentales han caído en saco roto. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, dijo en un comunicado reciente que entre junio y lo que va de agosto, Ucrania ha perdido más de 43.000 soldados y más de 4.900 unidades de armamento diverso. Detalla entre el equipamiento destruido unos 26 aviones, 9 helicópteros, 1.831 tanques y otros vehículos blindados de combate, incluidos 25 tanques Leopard de fabricación alemana, 7 tanques con rueda AMX de fabricación francesa y 21 vehículos de combate de infantería Bradley, fabricados por contratistas del Pentágono. Si alguien pudiera pensar que solo los políticos del Distrito de Columbia y los funcionarios rusos son los únicos que se enfocan en el fracaso que representa la ayuda a Ucrania, podrían estar equivocados. De hecho, algunos medios occidentales presentan informes sorprendentes al respecto. Citan en calidad de anonimato a funcionarios de la propia Kiev y de naciones otanistas que han reconocido que las fuerzas de Volodymyr Zelensky han perdido aproximadamente una quinta parte de su equipo militar occidental en los últimos 2 meses, mientras malgastaban gran parte de las reservas de municiones que les habían dado. Y ni con todo ese apoyo han podido avanzar 1 milímetro en el flanco oriental europeo, en el que las fuerzas de Moscú cobran cada vez más espacio en la llamada Operación Militar Especial Antifascista. Cabe recordar que ese despliegue militar fue ideado por el Kremlin
para contener el genocidio emprendido por el régimen ucraniano en el Donbass contra los lugareños de etnia rusa. Pero también pretendía detener la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte hacia Ucrania, luego de años de promesas rotas de que el cónclave no avanzaría hacia el este hasta las naciones de la antigua esfera soviética. En fin, expertos señalan que cada día crece el grupo de los detractores que hacen posible su oposición a la política exterior antirrusa de Biden. ¿Podrán hacer suficiente contrapeso para detener el belicismo y el extremismo en Europa Oriental? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.